tanque, la francotiradora, Mata Hari, bueno. Eva Duarte. Eva Duarte. Su nombre brilla mucho más que el de grandes espías por lo pintoresco de su historia. ¿Sí? Tal vez el relato más fidedigno del momento de su muerte sea el que escribió el periodista británico Henry Wales, que fue testigo del fusilamiento. No. Que dice que después de escucharse los disparos, Mata Hari fue cayendo lenta, inerte, se acomodó de rodillas con la cabeza siempre en alto y sin el menor cambio de expresión en su rostro. Qué fuerte. Ese mismo día nació la leyenda. Mata Hari no fue la espía fatal que pinta el mito y jamás reveló a los alemanes información estratégica, sino apenas simples chismes e historias de la vida íntima de algunos oficiales franceses. Esta mujer se desempeñaba como prostituta en Francia. Ajá. Antes de que los nazis invadan ese país, Claro, está ahí todo de bien. que bombardeen París, de hecho, y Tomen París. de que tomen París, bombardearon Londres, no París. Y esta mujer llevaba y traía chismes e información sensible. ¿Cómo ¿Sí? está la mujer de Diego Torre? Mata Hari siempre sostuvo que no había dado a los alemanes ninguna información de valor, como que sí, fue espía, pero no de esas espías realmente tan traidoras. Okay. Ella decía, yo puedo ser una prostituta, pero nunca seré una traidora. Se llamaba Margareta Zelle y nació en los Países Bajos el 7 de agosto del 76. Debió dejar los estudios secundarios por un hecho confuso, guiño guiño. Algunas versiones aseguran que fue amante del director del colegio. No. Sí. Otras, en cambio, aseguran que sus padres la sacaron del aula porque era víctima de acoso, porque era muy hermosa. Qué difícil. En esa época, por supuesto, cuando había un caso de acoso de un viejo verde que quería toquetear a una nena, le decían que ella lo había provocado. Bueno. ¿no? Salía mucho. Salía eso. mucho. A los 18 años, desesperada por escapar, respondió a un anuncio publicado en el periódico donde decía, Sí. oficial destinado en las Indias Orientales holandesas, desearía encontrar señorita de buen carácter con fines matrimoniales. Era la época maravillosa de los anuncios del diario. ¿Cómo Rodrigo lo decía? Exactamente, oficial destinado a las Indias Orientales holandesas, o sea, me estoy yendo, busco una señorita de buen carácter con fines matrimoniales. Buen carácter, se entiende lo que uno quiera, ¿no? El aviso era en realidad una broma de un amigo de un militar. No, Sí. encima era una broma. Era una joda. No. Pero Terminó mal. Margareta se presentó y al chabón le gustó. Y dijo, vamos a comprometernos. Terminó bien. Una joda que quedó. Se comprometieron una semana después de conocerse y se casaron en 1895. ¡Qué lindo! El capitán fue destinado a Java, en la actual Indonesia, por lo que poco después de que la pareja se trasladó allí, Margareta vivió un infierno en el que estaba atrapada, presa de su marido que era alcohólico, golpeador, la engañaba. Bueno, eso sí, no Tuvieron sucede. 2 hijos, pero uno murió. Una realidad terrible que le tocó a Margareta. A tal punto donde se separó del chabón en 1902, año difícil para separarse, Sí. y a Margareta le diagnosticaron sífilis. No. ¿Sí? Todo durísimo. El divorcio la dejó sola y por su cuenta, sumida en la pobreza. El marido le negó la posibilidad siquiera de visitarla y también se quedó con todos los bienes familiares. Margareta, que seguía siendo una mujer maravillosamente linda, debió buscar la manera de ganarse la vida. Y salía en ese momento, lo único que había. Durante su estadía en Java, Margareta había aprendido a bailar danzas locales y también algo de cultura javanesa. Javanés. Con esos 2 elementos decidió crear un personaje, Mata Hari, que significaba ojos de sol. Una princesa de Java que había llegado por razones misteriosas a París y que se dedicaba a hacer bailes exóticos que después se conocieron como el striptease. Wow. Sí, los grandes strippers le deben todo a Mata Hari. Sí, le habrá dado de comer a gente, ¿no? Comenzó trabajando en un circo donde
aparentemente hacía danzas sagradas del hinduismo, pero en realidad eran bailes eróticos. Inchequeable. Su fama trascendió pronto la carpa del circo y fue llevarse a presentarse a teatros. Como el- Contratada en fiestas privadas, se presentaba como bailarina exótica. Pero el verdadero atractivo de sus bailes radicaba en que de a poco se iba sacando la ropa. ¡Oh! ¿Sí? Para la época, Para la una época. audacia. Lo único que le quedaba era una especie de, no sé cómo decirlo, un peto se llama. Pero es como un... Ah, el corset. O... No, como un chaleco de gemas que solo le tapaban los pezones. Está muy bien. De una u otra manera ella inventó el striptease como forma de danza. Se ganaba bien la vida con esos bailes, sus ingresos fueron subiendo. Escaló socialmente. Escaló socialmente, empresarios ricos y militares relacionados con poder político la contrataban. Irigoyen. Para esa época que alguien se saque la ropa en un baile era un montón. De repente Mata Hari, no se precisa cuándo, pero empezó a trabajar como doble agente. No. Mata Hari vivía en París, pero realizaba presentaciones tanto en Alemania como en distintos países de Europa. Ojo. Y de alguna manera fue llevada a que, por su contacto con los militares, algún dato que escuchó, un chabón que se fue de Boca o algo así, empezó a pasar data entre distintos Una países. soplona. Le vendía información a los franceses y le vendía, por otro lado, información a los alemanes. Lleno de guita. Mata Hari aceptó para trabajar para los dos. Las versiones que corrieron durante años son contradictorias. Unas dicen que la bailarina comenzó a trabajar para los franceses sin avisarle que le habían contactado alemanes. Otros aseguran que la inteligencia francesa estaba al tanto. Y en 1914, cuando estaba actuando en Berlín y era amante del jefe de la policía de la ciudad, supuestamente la contactó Eugen Kramer, que era un alto jefe de la inteligencia nazi, y la convirtió en el agente H-21 de las fuerzas prusianas. Volvió a París, donde también la convocó el capitán Georges Ludox, oficial del contraespionaje francés, que le ordenó seducir y espiar al embajador alemán. Quizás ella haya quedado entre dos fuerzas Claro. muy muy grandes Hizo una de más. y no pudo salir de ahí. ¿No? Espiaba a tipos Ya. muy pulenta de Alemania, Claro. espiaba a tipos muy cosas. Bueno, en 1917, la inteligencia francesa interceptó un mensaje revelando la identidad de Mata Hari. Aparentemente fue una maniobra de los alemanes que buscaban generar confusión y distraer a los franceses, entregando un agente que ya no les servía. Pero si la inteligencia francesa se dio cuenta, no lo demostró. Ellos también necesitaban un chivo expiatorio para contrarrestar las derrotas que venían sufriendo. Fue el final de la carrera de Mata Hari. Después de ser utilizada por los servicios secretos de los dos países, la fusilaron. Durísimo. Eh, Era como todo vivir al límite, ¿no? Digamos, ya llega un punto que estás viviendo, digamos, una que te sale mal, una que se te escapa o un chisme de más y ya te boleteaban al toque. tocó, estaba jugando con fuego Estaba jugando con fuego. y se quemó. Era muy buena bailando, actuando como cortesana y no tenía reparos en relativo al sexo. Ok. Todos sus amantes iban felices, lo que lo convertía en una espía. El boca en boca. En una espía letal. Bueno, esta es la historia de Mata Hari, una mina que se la recontrabancaba, que no tenía problema en mostrar el culo, en pos de obtener data que después le vendía a propios y ajenos. ¿Te suena? La Mata Hari, contraespía, doble agente en la hora de los malditos.